tardes a todos. Nuevamente es un privilegio para mí presentar esta tarde una sesión más de Amexipier con la industria. Como ustedes saben, siempre para que cualquier sociedad científica alrededor del mundo, la industria es muy importante y forma un aliado para nosotros en lo que se trata de compartir academia, nuevos conocimientos, nuevas tecnologías o bien la aplicación adecuada de las mismas tecnologías que ya son conocidas. En esta ocasión tengo el privilegio de contar con la presencia del doctor Roberto Carlos Rebollar. El doctor Rebollar es cirujano, especialista en cirugía endoscópica, experto en el manejo de pie diabético y autor incluso de un libro muy interesante sobre técnicas quirúrgicas. Esta tarde el doctor nos va a hablar de un medicamento, una sustancia que tiene una aplicación interesante en el manejo del pie del paciente diabético. Esta sustancia es pirfenidona, está fabricada por un laboratorio interesante como es el laboratorio Lakeside y en una de sus divisiones que es Advaita Pharmaceuticals. El doctor Roberto tiene una gran experiencia en el manejo del paciente con pie diabético utilizando este tipo de fármacos, específicamente este fármaco, y vamos a escuchar hoy su experiencia en relación al manejo de sus pacientes, cuál es la indicación que él propone como la mejor, cuál es la indicación que él considera que es la que mejor resultado tiene en el manejo de los pacientes. Sin más, pues, dejo el micrófono y la pantalla al doctor Roberto Carlos Rebollar para que nos presente el tema de esta noche. Y nuevamente, gracias a todos por su atención y bienvenidos nuevamente a Amexipier con la industria. Muchas gracias, doctor Neftalí, por la presentación. Buenas noches a todos. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar específicamente de la utilidad de una sustancia que es relativamente nueva, digamos, en México, que es la pirfenidona, y también vamos a hacer un recordatorio de las soluciones de superoxidación, específicamente en este momento en lo que respecta al pie diabético. Vamos a retomar algunos puntos muy importantes, como lo es la importancia del pie diabético en México. Y básicamente hay que recordar que la prevalencia el día de hoy de la diabetes en México es extremadamente alta, subestimada por las estadísticas mexicanas, y es tan importante que 1 de cada 6 pacientes, como lo menciona la literatura internacional, tendrá alguna complicación o alguna úlcera plantar asociada a la diabetes. Esto es en el transcurso de su vida. Desgraciadamente, los pacientes que requieren alguna amputación mayor y en quienes se diagnosticó una insuficiencia arterial, el riesgo de fallecimiento en el primer año de vida después del diagnóstico puede llegar a alcanzar hasta el 80%. Y desgraciadamente, en el mundo, cada 30 segundos se lleva a cabo una amputación por diabetes mellitus. En el 2010, la prevalencia de diabetes estimada era del 6% de la población, mientras que en el 2018 tuvimos un crecimiento prácticamente del 300%, alcanzando el 16.6%. Esto nuevamente es una cifra subestimada y muy simplemente, o de una manera muy simple, podemos darnos cuenta, si ustedes a su alrededor, cuántos pacientes diabéticos conocen. Desgraciadamente, tenemos una subestimación de la prevalencia en el 2021 de lo que es la diabetes mellitus. Otro antecedente muy importante, en Estados Unidos, hasta el 2018, el tratamiento del pie diabético complicado en cualquiera de sus variantes era más caro que los 5 principales tipos de tumores en Estados Unidos: cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata y leucemia. En México, ¿qué es lo que está pasando? Desgraciadamente, no, a diferencia de otros países como Estados Unidos o algunos otros países desarrollados, no existe la podiatría realmente como una especialidad. La podiatría es aquella rama de la cirugía que se especializa específicamente en el tratamiento del pie y obviamente en una gran variante que es el pie diabético. Desgraciadamente tenemos un déficit muy importante en lo que respecta a la preparación de nuestros residentes o de los especialistas. Hay un desconocimiento de la enfermedad en el primer nivel,
tenemos también la falta de cultura de la prevención de nuestros pacientes y obviamente la falta de recursos humanos y económicos en hospitales públicos. ¿Esto en qué se va a traspolar? En un tratamiento retrasado y deficiente y, desgraciadamente, en una amputación. En un estudio bastante antiguo que se llevó, o más, bueno, más bien que se llevó a cabo en el 2016, se estimaba que 50% de los pacientes en un tiempo prolongado de la enfermedad ya habían sufrido algún tratamiento o incluso alguna amputación menor o mayor, complicaciones por el pie diabético. El pie diabético realmente, a diferencia de lo que creemos en los países en vías de desarrollo, es una enfermedad que requiere un tratamiento multidisciplinar. Un solo cirujano es imposible que abarque todas las áreas que están incluidas en el manejo y en el tratamiento del paciente con pie diabético y con pie diabético complicado. Y pues bueno, es parte de lo que nos está faltando el día de hoy en nuestro medio. De tal manera que interviene desde urgencias, desde medicina interna, medicina crítica, cirugía vascular, cirugía endovascular, podiatría, podología, ortopedia, cardiología, neurología, endocrinología, enfermeras con especialidades en heridas. Y esto es algo muy importante porque no existe un especialista que sea totipotencial o que abarque todas estas ramas. Prácticamente es imposible y es muy importante contar en nuestras unidades o en el tratamiento de nuestros pacientes con el apoyo de otras especialidades. ¿Quién va a dirigir una clínica de pie diabético? Realmente cualquier especialista que esté capacitado. De tal manera que es como meterse a la jaula de los leones. Si se mete uno solo, puede resultar en un desastre total. Como decía David Armstrong, una de las dificultades más importantes para tratar el pie diabético es la falta de un tratamiento estandarizado. Todo esto a pesar de las múltiples guías que se han hecho principalmente en Europa y en Estados Unidos. ¿Y esto a qué nos lleva? Que cada quien o cada especialista o cada tratante hace todo dependiendo de su experiencia propia. Es algo de los vicios que debemos ir tratando y eliminando poco a poco. Este es un artículo publicado en una revista también en el 2017, en donde todavía clasificaban al pie diabético con la escala de severidad de Wagner y son los costos aproximados en el IMSS en un paciente con pie diabético en un hospital de segundo nivel. En el 2017 veíamos que un Wagner 4, un Wagner 5 rebasaban los 75,000 pesos por evento y estamos hablando de un hospital público. A la gran diferencia de un hospital particular, o como lo veíamos en las estadísticas de Estados Unidos, estas enfermedades pueden llegar a ser sumamente costosas en cada una de sus modalidades. Llámese infeccioso, llámese neuropático, vascular o la combinación de todos. Hablando específicamente de lo que es la cicatrización, hay que recordar siempre que hay un trauma, una herida, es la pérdida de continuidad de cualquier parte de nuestros tejidos o de cualquiera de nuestros tejidos, y esto va a desencadenar un proceso de cicatrización. Hay una herida, hay una pérdida de la integridad, se hace un tapón o un coágulo, que es donde va a estar depósitos de fibrina, plaquetas desorganizadas, pero eso también va a desencadenar una cascada inflamatoria precisamente en esa herida, en cuyo objetivo está el restaurar la hemostasia, número uno, y la homeostasia de los tejidos realmente. Esta cascada es sumamente importante porque cuando llegamos a tener una alteración en esta cascada inflamatoria, esta respuesta puede prolongarse y podemos llegar a caer en lo que es una herida crónica o en la cronicidad prácticamente del padecimiento. Recordando, la inflamación de la herida va a estar dada por múltiples células inflamatorias o proinflamatorias y básicamente el objetivo de toda esta cascada es restaurar la integridad de nuestros tejidos. Recordando, vamos a lo que es el proceso de cicatrización y hay que recordar que una herida, a partir de que se hace, va a llevar a cabo 3 fases. En la primera fase, la fase inflamatoria, que es la que mencionábamos, hay una migración de plaquetas, hay colágeno desorganizado, hay mucha fibrina y obviamente células inflamatorias. El objetivo, como habíamos mencionado hace un momento, es la hemostasia, la formación de un tapón y obviamente propiciar la migración celular.
En la fase proliferativa ya estamos hablando de que ya se está empezando a recuperar la integridad, y en esta fase, bueno, va a haber una proliferación de los fibroblastos, es una proliferación irregular, desorganizada, va a haber angiogénesis y obviamente empezaría el proceso de epitelización. El objetivo finalmente es formar tejido de granulación y obviamente empezar a formar lo que va a ser la piel. Sin embargo, en esta etapa, como decía, las fibras de colágeno van a ser desordenadas. En esta fase, que va a ser la segunda fase, voy a adelantar un poquito y empezamos a tener efecto o podemos empezar a tener uso de la pirfenidona como tal. Y finalmente la fase de maduración y remodelación, en donde hay una producción y degradación del colágeno que es equiparativa, que significa lo que se produce se absorbe, y finalmente las fibras de colágeno van a estar organizadas y alineadas. En esta fase también es muy importante, la pirfenidona sigue teniendo un efecto muy considerable. Hablando de una herida en el pie diabético, un gran problema que tenemos es hablar de la infección. Y para hablar de la infección debemos hablar del equilibrio que va a existir dentro de una herida. De tal manera que hay un equilibrio precisamente entre un huésped, entre una bacteria y entre un entorno. Cuando nosotros llegamos a tener la pérdida del equilibrio entre estos factores o uno predomina más, finalmente se va a desarrollar una infección. Hablando de la cronicidad, ya habíamos visto que es un trastorno realmente en la inflamación local o en la inflamación de la herida que está sostenida, pero en general se habla de que una herida se vuelve crónica cuando ha pasado más allá de 4 semanas o de un mes de evolución. ¿Cuál es el problema de la cronicidad? Que la inflamación es tan persistente que va a haber un exceso de la actividad proteolítica, obviamente aumenta el estrés oxidativo, se aumenta o se altera realmente la muerte celular y obviamente hay una disminución en la proliferación de los fibroblastos y hay una cicatrización defectuosa. ¿Esto a qué me lleva? Finalmente a un círculo vicioso en donde hay una inflamación constante y obviamente la falta de una cicatrización adecuada. El mejor ejemplo es el caso de los pacientes con pie diabético, aquellos que tienen un mal perforante plantar, y un error sumamente frecuente que cometemos es el hecho de que diagnosticamos un paciente con mal perforante plantar, pero no dejamos descansar esa zona de presión, ya sea dejando de caminar o utilizando algún dispositivo para liberar la presión de estas heridas precisamente. ¿Qué es lo que pasa? Se genera una úlcera, hay aumento de la presión de la herida y en el tejido de granulación, se genera más inflamación local, se alteran estos factores que mencionábamos hace un momento y finalmente hay una lesión por aplastamiento, hay lesión capilar, hay aumento de los radicales libres, aumento de los productos de degradación de oxígeno también, y esto me va a condicionar a que haya más necrosis, infección o más inflamación. Si nosotros no cortamos acá, podemos tener dos caminos. Uno, terminar en la cronicidad, o dos, en un proceso tan infeccioso, tan severo o tan crónico en el paciente que puede llegar a perder la extremidad. El tratamiento de la cronicidad realmente es muy simple y hay que agudizar la herida. De tal manera que hablando de lo que son lesiones de miembros pélvicos, básicamente es retirar el tejido que está desvitalizado, ya sea con una desvitalización con algunos productos farmacéuticos que tenemos o incluso con alguna desviación quirúrgica o mecánica. Si tenemos infección, hay que eliminar la infección. Si hay fibrina o esfacelo, hay que retirar esa fibrina. Si no tenemos humedad, hay que darle humedad. Si tenemos un exceso de humedad, hay que retirar la humedad. Si hay edema, hay que controlar el edema. Hay que recordar, por ejemplo, en este caso de este paciente, una úlcera venosa a la que no controlamos la humedad y el edema adecuadamente, jamás va a cicatrizar y son heridas que incluso el paciente que más tiempo de evolución he tenido lleva 25 años, precisamente es el paciente de la foto, con ambas úlceras en donde se han dado todos los tratamientos, pero se olvidó de tratar la causa de base. Y finalmente, en un paciente diabético, si nosotros no mejoramos la circulación arterial, tampoco vamos a llegar a ese proceso de agudización de las heridas. Decía, se mencionaba en el DIEFCON, siempre para mejorar
o las condiciones de la cronicidad, realmente tenemos que hacerlo en quirófano o con un lavado quirúrgico o aplicando productos químicos que nos vayan a matar la superficie. Realmente en el pie diabético no siempre se cumple esa regla. Como en este caso, el primer video que les presento es una paciente posoperada de una fascitis plantar y vemos cómo, a pesar de una desviación amplia, seguía teniendo segmentos de la fascia plantar que se fueron eliminando poco a poco. En este caso van eliminando, se va quitando el esfacelo, se va retirando la fibrina también y pues bueno, en este caso la paciente tenía una neuropatía tan profunda que realmente no teníamos necesidad de un procedimiento anestésico y se llevó a cabo en el consultorio. En este caso, la paciente se fue desviando, se dio terapia húmeda hasta que se logró la cicatrización completa. En este otro caso, es un paciente que tuvo una ruptura del tendón de Aquiles. Se hizo una reparación con sutura sintética no absorbible. El paciente hace un rechazo a la sutura, se infecta, tuvimos que abrir la herida, retirar todo el material de sutura y dar un cierre combinado, un segundo y tercera intención. Y aquí lo que vemos en este segmento, vemos cómo está una herida, que fue la que se dejó a cicatrizar por segunda intención, aparentemente se ve roja con un tejido de granulación adecuado, pero cuando nosotros estamos haciendo la revisión y la curación del quirófano, hacemos un ligero legrado en la superficie y vemos cómo hay un abundante esfacelo o esta fibrina, o incluso, como se le ha llamado incorrectamente, biofilm, sobre la superficie, que si no lo retiramos, jamás vamos a lograr cicatrizar adecuadamente. Este término de fibrina que realmente nos ha ocasionado pues confusión en ciertas ocasiones, y qué es realmente la fibrina que está depositada o que está sobre las heridas. Pues bueno, finalmente es una combinación, es una mezcla entre proteínas desnaturalizadas que son fibrina, que es colágeno, células inflamatorias muertas, bacterias, que pueden estar aisladas o en la formación de un biofilm. Hay que recordar que el biofilm son colonias realmente encapsuladas de bacterias y también, bueno, la acumulación de detritus celulares. Todo esto en conjunto nos va a dar ese término de fibrina o realmente esfacelo. La infección en el pie diabético, hay que recordar los 4 datos cardinales de un proceso inflamatorio en cualquier parte de nuestro cuerpo, que va a ser el aumento de la temperatura local, el dolor, el rubor y el aumento de volumen. Sin embargo, el pie diabético es tan caprichoso que no siempre cumple con estas condiciones y nos puede dar algunos otros datos indirectos o que sean sugestivos del proceso infeccioso. En este caso, por ejemplo, la presencia de mal olor, la presencia de pus, la dehiscencia de la herida, si ya habíamos hecho una cirugía previa, la presencia de material desvitalizado o necrótico y finalmente las natas fibrinopurulentas o esfacelo en la superficie. Pero también debemos recordar, nuevamente el pie diabético es tan complicado, es tan difícil a veces de tratar, que nos puede dar otros datos sugestivos o que sean de mayor complejidad, como el compromiso periférico a la herida, que son datos muy importantes, las lesiones satelitales, por ejemplo, la crepitación del tejido periférico. Hay que recordar que si un paciente crepita o truena con un chicharrón alrededor de la herida, es altamente sugestivo de que hay gas dentro de la herida. Y la presencia de gas nos traduce una de las infecciones o la infección más grave del pie diabético, que es la fascitis necrotizante o la fascitis gaseosa. El olor fétido pútrido, siempre les decía a mis residentes, entre más feo huele una herida, probablemente está más complicado, las heridas son más, las bacterias son más complejas. Síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que ya nos hablaría de una complicación sistémica, el choque séptico y en un caso severo, la falla orgánica múltiple. En este caso vemos un video, vemos un pie con un mal perforante plantar, vemos que hay salida de pus, pero este es el mejor ejemplo porque no hay datos de inflamación o los otros 3 datos de inflamación local o de las heridas infectadas. Pero ¿qué es lo que vemos? Realmente cuando hacemos la exploración, hacemos una compresión ligera y vemos que si apretamos desde la periferia, arriba, abajo, al lado o abajo, finalmente vemos que hay una salida abundante de material purulento e incluso un segmento de fascia en este segmento. Indiscutiblemente este es un paciente sumamente complicado y requiere intervención quirúrgica urgente. Otro gran error
que tenemos mucho en México es el hecho de que el paciente, el paciente que presenta un pie diabético complicado con infección se quiere tratar de primera instancia con antibiótico cuando generalmente no es la primera línea de tratamiento. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, más del 90%, el paciente va a requerir un tratamiento quirúrgico y al mismo tiempo iniciar la antibiótico terapia. Es lo que mencionaba, el tratamiento de una infección en el pie diabético nunca solo es con antibiótico y siempre debemos explorar más allá. Hay que recordar que anatómicamente, por la anatomía del pie, las infecciones fácilmente viajan por dentro y cuando nos dan manifestaciones externas, como en este caso en la foto del lado derecho, o en este donde hay tejido necrótico desvitalizado, ya nos traduce un proceso infeccioso mucho más complejo. Hablamos desde trombosis arterial o hasta el compromiso extenso o una infección profunda de tejidos blandos. Hay que recordar que 50% de las úlceras del pie diabético tienen infección, por lo tanto deben de tratarse como infectadas todas. 20 a 50% de estas úlceras van a llegar a requerir una amputación menor y del 10 al 40% de los pacientes van a terminar en una amputación mayor. Hay que recordar que el principal factor de riesgo para una amputación de miembro pélvico es en 80% el mal perforante plantar. Hay que recordar que las infecciones son polimicrobianas y la mayor parte son cocos gram positivos. Muy importante el uso de los antibióticos por estas características que tiene. Si nosotros no hacemos un drenaje completo de la infección o eliminamos el foco infeccioso, lo único que vamos a ocasionar es resistencia y mayor complejidad para dar el tratamiento con antibiótico a estos pacientes. En este caso vemos un paciente y vemos este cambio de coloración en el arco plantar, no vemos ningún otro cambio alrededor y esto es altamente sugestivo de una fascitis plantar de origen infeccioso. Para la determinación del grado de infección y severidad de los pacientes, personalmente les puedo decir, la mayor parte de pacientes que yo atiendo en mi consulta, les puedo decir que hasta 80% realmente llegan en un estadio avanzado o un estado grave. Hay muchas escalas, la que hizo mi maestro, precisamente David Armstrong, es una que se nos facilita mucho, se llama Wi-Fi, tiene estos componentes, que es el tipo de la herida, la isquemia que presenta, y la infección. Haciendo una combinación se saca una escala que incluso llega a ser pronóstica. El objetivo del tratamiento de todos aquellos los que nos dedicamos a tratar el pie diabético, finalmente el pie diabético infectado, es llegar al salvamento de la extremidad. Y hablar de salvamento de extremidad no solamente es hablar de eliminar la infección y cerrar una herida o de revascularizar una extremidad y hacer que el paciente persista con la extremidad. El objetivo finalmente es evitar una amputación que puede ser menor o mayor, llevando a cabo un tratamiento funcional para preservar la función de caminar. Eso realmente es el salvamento de las extremidades. Y hablando del manejo del pie diabético infectado, bueno, los 4 puntos cardinales son básicamente reconocer que nuestro paciente tiene una infección, número 1. Número 2, eliminar el foco infeccioso y con esto me refiero a eliminar, si hay tejido muerto, hay que quitar el tejido muerto. Si hay hueso infectado o muerto, hay que quitar el tejido óseo o el tejido blando infectado. Posteriormente, eliminar la infección, como en este caso del video que acabamos de ver. Ya se hizo una desviación completa del dorso, ya se retiró el quinto dedo del paciente y en este caso hacemos una irrigación. Generalmente los lavados quirúrgicos yo los hago con soluciones de superoxidación, que vamos a hablar de ellas en un momento. Y en este caso no irritamos, nos da un buen efecto antiséptico y vamos eliminando poco a poco la infección remanente o las bacterias que pudieran haber quedado en el lecho de la herida. Y finalmente, favorecer el proceso de la cicatrización. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, primero hay que entender la enfermedad, hay que entender la fisiopatología del pie diabético, hay que entender la anatomía del pie, ya que es muy compleja, al igual que la mano, son áreas anatómicas sumamente complejas. Es
importantes y no ser un cirujano, pero sí tener un conocimiento quirúrgico básico, desde el manejo de las heridas cuando están abiertas, cuándo hay que cerrarlas, cuándo no hay que cerrarlas, cómo hay que tratarlas, etcétera. El manejo de las heridas, el manejo de la infección, hay que tener la mayor parte, si no totalmente, apego a las guías de manejo y eliminar sobre todo el concepto de según mi experiencia. ¿Por qué? Porque a veces este concepto es el que nos lleva a tener la mayor parte o el mayor número de errores en nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, mediante los procedimientos médicos quirúrgicos que sean necesarios, vamos a tratar de respetar la funcionalidad de la extremidad. Hay que hacerle tener conciencia al paciente de cuál es el estado de su enfermedad. Es una enfermedad leve, es una enfermedad moderada, es una enfermedad grave, tiene riesgo de perder la extremidad. Vamos a intentar un procedimiento, pero el riesgo de fracaso es alto y que estén completamente conscientes de o que hayan aceptado el riesgo de este fracaso. Porque si no es muy frecuente, al menos en mi consultorio, que lleguen pacientes así, pacientes con múltiples tratamientos quirúrgicos, con pérdida anatómica importante, pérdida abundante de tejido, exposición ósea, pérdida de tendones, pérdida de estructuras arteriales importantes, y en este caso ya ni siquiera vale la pena intentar hacer otro tratamiento, y pues bueno, indiscutible, es mejor optar por una amputación. Hablando de lo que es el lavado quirúrgico y la desfiliación, la mnemotecnia que yo ocupo para el tratamiento o para un lavado quirúrgico es el nombre de mi hijo. Hay que hacer un tratamiento que sea completo, un tratamiento que sea agresivo. El tratamiento del pie diabético debe ser agresivo cuando es quirúrgico. Hay que ser resolutivo, hay que limitar la infección, debemos de tener un objetivo real y todo esto para lograr el salvamento de las extremidades. Cuando hablo de un tratamiento agresivo, no me refiero a una amputación mayor o menor de entrada, sino simplemente identificar perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y tratarlo de una manera directa y siendo todo lo necesario para recuperar esa extremidad. Nuevamente otra foto de otro paciente, múltiples tratamientos, desviaciones amplias, compromiso óseo muy importante, compromiso vascular también de la misma manera. Y pues bueno, el lavado quirúrgico, aquí vemos realmente un paciente con una necrosis del quinto dedo, ahí empezó la infección, vemos cómo el dorso está sumamente comprometido, y así yo le estoy dando a este paciente piperaciclina, ertapenem, meropenem, eh, cefepime, cualquier antibiótico que le esté dando de tercera o cuarta generación, no voy a lograr la mejoría si no elimino el foco infeccioso. Si no elimino todos los abscesos del pie del paciente, jamás voy a lograr su recuperación. A esto nos referimos con una desviación amplia, que sea agresiva y que sea suficiente. La CDC desde hace mucho tiempo ya dividió el tratamiento de las heridas en general como un tratamiento conservador y un tratamiento avanzado. El tratamiento conservador inicialmente solamente era agua y jabón y posteriormente se agregó el uso de los antisépticos. Hay que recordar que un antiséptico va a ser una sustancia que tenga la capacidad de matar microorganismos y que idealmente no lastime al huésped. Aquí vamos a empezar a hablar de Microbacter. Realmente Microbacter es una solución de superoxidación. ¿Cómo se hace una solución de superoxidación? Básicamente es agua cloruro de sodio, se hace pasar una corriente eléctrica y se liberan varios radicales que son los mismos que generan nuestras células de defensa, nuestros leucocitos, nuestros monocitos y demás, y que son los que nos van a dar defensa precisamente contra los diversos microorganismos. Imaginemos que son estos mismos componentes, pero formados a partir de soluciones de cloruro de sodio. Yo tengo mucho tiempo ya con experiencia de este tipo de soluciones desde que entraron al país básicamente y les puedo mencionar realmente que el efecto que hemos tenido con nuestros pacientes ha sido sumamente bueno. Tenemos 2 técnicas quirúrgicas descritas y publicadas en donde básicamente nos apoyamos en el manejo con soluciones de superoxidación como lo es Microbacter. ¿Cómo van a funcionar? Pues básicamente todos estos radicales que les mencionaba van a ser
que se empiecen a atacar los puentes interproteicos de la pared bacteriana, que las empiecen a hacer microporosidades, que ocasione lesión en la estructura, que se hagan orificios y que por estos orificios precisamente entren los componentes de la solución y empiecen a ocasionar destrucción dirigida a todos los organelos por estos radicales libres. Finalmente son soluciones hipotónicas que nos van a ocasionar un edema de la célula y todo esto en combinación nos va a ocasionar una lisis bacteriana. Siempre me han preguntado por qué son selectivas y no nos lastiman nuestras células y sí lastiman las bacterias. La respuesta es muy simple. La composición química de la pared bacteriana es completamente diferente a la composición de la membrana celular. Hay que recordar que nuestras células tienen membrana y las de las bacterias, las de los virus, tienen pared bacteriana. Algunas de sus características son soluciones muy estables, a diferencia de cuando nacieron, y pues eso ocasionó que tuvieran un pH precisamente neutro. No tienen un efecto citotóxico aún en 24 horas de exposición. Nosotros hicimos un estudio en donde precisamente exponíamos heridas infectadas en estas soluciones y no vimos un efecto citotóxico. Hay como efecto incluso adverso, por llamarle de alguna manera, vemos que estimulan las fibroblastos y obviamente la velocidad de la cicatrización y la reducción de microorganismos empieza a verse a partir de 15 segundos. Aquí vemos cómo estamos haciendo una de las técnicas quirúrgicas que publicamos. Esta se llama exploración segmentaria, exploración quirúrgica segmentaria. Hacemos una exploración dirigida en la zona afectada buscando sitios de infección y finalmente cuando damos la mayor parte del cierre de la herida, lo que hacemos o cómo lavamos las heridas precisamente es utilizando este tipo de soluciones con irrigación, que a veces lo hacemos a alta presión, o simplemente con una irrigación simple como lo estamos haciendo en este video con una jeringa. ¿Qué efectos tiene realmente este tipo de soluciones sobre el biofilm? Es algo que está incluso muy debatido porque probablemente son de los pocos antisépticos que sí llegan a afectar directamente o llegan a hacer perder la estabilidad del biofilm. ¿Por qué? Porque finalmente hay que recordar qué es el biofilm. Son un conjunto de bacterias, se agrupan, generan una matriz periférica que yo le llamo que es como un escudo, y finalmente hacen una cápsula gigante precisamente alrededor de todas estas bacterias. Cuando es tan grande, se rompe parte de la cápsula que protege a este conjunto de bacterias, se liberan las bacterias y empieza nuevamente el círculo vicioso o el ciclo de reproducción. Sin embargo, estas soluciones van a actuar de diversas maneras. Número uno, afectando directamente la integridad del biofilm, obviamente entrando a esta colonia, eliminando bacterias y pues indiscutiblemente disminuyendo la carga bacteriana. Acá estamos viendo cómo hacemos otro lavado, precisamente, ya hicimos la desviación completa de nuestro paciente y al final hacemos el lavado quirúrgico precisamente con irrigación, con Microbacter también o con las soluciones. Hablando del manejo avanzado, pues bueno, va a ser qué técnicas complementarias podemos utilizar para este tipo de las heridas y hay que recordar que realmente tenemos muchos, desde coberturas con apósitos, terapia de presión negativa, etcétera. Básicamente, o siendo más objetivos, ¿cómo vamos a dividir el manejo avanzado si una herida está infectada y no está infectada? Y si está infectada o no está infectada, ¿qué tanta cantidad de exudado va a tener? No tiene exudado, tiene poco o tiene abundante. Y dependiendo de esto, todas las opciones que tenemos, como lo es la plata, la miel, espumas, hidrogel, terapia de presión negativa, apósitos hidrocoloides, etcétera. Muy importante, hay que considerar en estos pacientes cuál es el estado de la herida, qué características tiene la herida y obviamente la tolerancia del paciente. Hay que recordar pacientes como el que les voy a poner en el video que sigue, que tienen tanta neuropatía que no sienten y que podemos hacer una curación muy amplia realmente sin tener una repercusión en el dolor o en nuestro paciente. Aquí estamos viendo, estamos haciendo la curación en el consultorio precisamente con un cepillo con jabón quirúrgico. El paciente no tiene ningún anestésico y básicamente lo vemos, ahí le pregunto si duele algo, ¿no? Básicamente no, pero hay que recordar, este paciente es
presenta una neuropatía tanto motora como sensitiva muy profunda, que de hecho fue lo que originó la lesión en el dedo y la complicación posterior. Hablando de la humedad de las heridas o el tratamiento húmedo de las heridas, realmente esto es un concepto que viene desde 1963. Es difícil o es increíble que en México aún exista personal que dé el tratamiento seco de las heridas, cuando realmente ya se ha demostrado en muchos estudios que el medio húmedo va a mejorar la cicatrización, va a hacer un tejido de granulación más eficiente y obviamente va a mejorar las condiciones de las heridas de cada uno de nuestros pacientes. Hablando del pie diabético, esta es una mnemotecnia, a mí me gusta mucho, se llama Domínate. Básicamente es lo que le debemos de dar a un paciente que presente una úlcera o un mal perforante plantar complicado. Número 1, desbridamiento. Número 2, la descarga, que es sumamente importante, recordando, si yo tengo un paciente con una úlcera y lo pongo a caminar, jamás va a cicatrizar, al menos que tenga una descarga adecuada. La letra M, lo que es moisture o el exudado, la I de infección, la N de la nutrición, muy importante. Heridas más grandes van a consumir más proteína, que es de donde se sintetiza la cicatriz o gran parte de la cicatriz. Por eso es sumamente importante el aporte nutricional y obviamente el control glicémico de nuestros pacientes. Si el paciente presenta insuficiencia arterial, hay que mejorar esa insuficiencia arterial. ¿Qué técnicas avanzadas podemos utilizar? Como la terapia de presión negativa, la arboterapia, etcétera, ¿no? Y finalmente, el control del edema. También como guía, a mí me gusta mucho la estrategia de manejo TIME. Es una guía hecha por la Asociación Europea para el Manejo de las Heridas, en donde la T es el tejido que tenemos, la I se refiere a la infección, la M nuevamente al exudado y la E de los bordes por sus siglas en inglés. De tal manera que tenemos este cuadro, las características realmente que podemos encontrar en nuestra herida. Tenemos un tejido de granulación, vamos a tener un color rojo cereza o rojo brillante. Hay tejido de epitelización, se hace un rosa de color pálido, perdón, un rosa pálido, que puede llegar a ser tenue también, y esto nos habla ya del proceso de epitelización. Sin embargo, si tenemos tejido muerto, que puede ser negro, y que aparte tiene un exudado verde, indiscutiblemente estamos hablando de la infección. Aquí es algo muy importante porque en cualquiera de las tres etapas, este tipo de soluciones que les mencioné, que se llaman soluciones de superoxidación, como en este caso el Microbacter, nos va a servir básicamente para el tratamiento de las tres. Si hablamos del tejido de granulación, nos va a propiciar la cicatrización. Hablando de la epitelización, nos va a favorecer la epitelización, y hablando de la infección, nos va a ayudar a disminuir la carga bacteriana. Obviamente hay que recordar que no todo lo va a hacer la solución, hay que hacer una desviación adecuada, eliminación de los factores desencadenantes y darle a la herida lo que va a requerir. Sin embargo, si hablamos de la pirfenidona o de la cicadona en este caso, vamos a ver que tiene sus efectos principales en las dos fases que les comentaba de la cicatrización, y en este caso tenemos tejido de granulación, nos va a controlar la inflamación y nos va a propiciar mayor formación de tejido de granulación. Sin embargo, si tenemos ya un proceso de epitelización o tenemos este color rosa pálido en nuestras heridas, va a favorecer también la epitelización. Recordando el origen de la cicadona, hay que recordar que es un medicamento que se inventó, que se descubrió precisamente para el tratamiento de las fibrosis o de la inflamación crónica, específicamente a nivel pulmonar y a nivel hepático. Y como un efecto secundario o por accidente se dieron cuenta que también tenía un efecto en el control de la inflamación de las heridas crónicas. De tal manera que, por ejemplo, donde se empezó a estudiar las cicatrices queloides, cuando hay aplicación precisamente hay regresión de ese proceso inflamatorio e incluso hay aplanamiento de la cicatriz. Ese fue el origen o el nacimiento de la cicadona, mientras que las soluciones de superoxidación tienen un origen de muchos años atrás. En este caso vemos una herida que está muy limpia, pero del lado izquierdo vemos que hay este tejido que se ve rojito en el fondo, pero por encima se ve de color rosa.
En este caso no es tejido de epitelización que nos puede llegar a confundir y en cambio es una cantidad desfacelo muy abundante. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una curación. En este caso hicimos un legrado con un bisturí y dejamos el tejido precisamente de granulación o rojo cereza, que es el que buscamos intencionalmente. Si nosotros hacemos una curación avanzada en este tejido, pongamos lo que pongamos, el apósito, pomada, crema, etcétera, agua bendita, jamás va a lograr condiciones aceleradas para su mejoramiento. En cambio, se va a retrasar. Entonces, en este caso, ninguna sustancia química me va a sustituir ese legrado que hacemos superficial o mecánico sobre las heridas. Y aquí es donde nos referíamos si todo el tiempo era necesario el tratamiento quirúrgico para el tratamiento o la cronicidad en estos pacientes. Hay que recordar que el Microbacter pues, es un antiséptico. Su función principal, hablando del pie diabético, va a ser la eliminación de las bacterias, muy importante, el mantenimiento de las heridas limpias, hablando de eliminar el remanente de la infección, y obviamente nos van a facilitar la cicatrización o nos van a potenciar la cicatrización. Esto ya tiene mucho tiempo que se estudió y se demostró también que mejoraban la velocidad de cicatrización en comparación con clorhexidina o con yodopovidona, que actualmente tienen indicaciones muy específicas. La cicadona que se compone de pirfenidona, básicamente como características químicas, es una biomolécula, es no proteico y por lo tanto no hay un mecanismo de resistencia en el sitio de la herida, hablando básicamente de la infección. Aunque pirfenidona no es un antiséptico, nos va a mejorar las condiciones de la herida. ¿Por qué nos va a mejorar las condiciones? Porque finalmente va a inhibir a nivel tópico los factores proinflamatorios como factor de necrosis tumoral e interleucinas, de tal manera que va a haber una inflamación más controlada. Y también va a regular las citocinas que van a ser profibróticas, como el TGF-beta. Va a disminuir la producción de colagenasas o de MMPs y también va a regular algunas otras sustancias muy importantes, que son las que estamos viendo más abajo. Todas estas en conjunto finalmente nos van a ocasionar un proceso inflamatorio y hay que recordar, si no controlamos el proceso inflamatorio de nuestra herida, no vamos a lograr esa mejoría de las condiciones. Por otro lado, también las soluciones de superoxidación van a tener un efecto también en este tipo de citocinas, por lo tanto también van a contribuir a regular la inflamación a nivel del lecho de la herida. La pirfenidona, básicamente, ¿cuáles son sus indicaciones? Cuando vamos a generar o queremos generar tejido de granulación, queremos mejorar el proceso de epitelización y también queremos controlar o mejorar las condiciones de la cronicidad. Hay que recordar, todo esto, por ejemplo, la psicodona, a mí me gusta combinarla con apósitos hidrocoloides y, por ejemplo, cuando hago la curación de la herida, tiene tejido de granulación, está epitelizando, coloco la cicadona crema, que por las características de ser crema, tiene una liberación prolongada, sostenida y que dura más tiempo, hasta 3 días, y doy la cobertura con un apósito hidrocoloide. En este caso, estoy combinando el efecto de la pirfenidona con la terapia húmeda que me va a mantener el apósito hidrocoloide. Hay estudios donde se ha demostrado que si aplicamos en cierta herida cada 8 horas la pirfenidona, se van a mantener incluso a nivel sistémicos niveles adecuados como antifibrótico. Muy importante, va a atravesar la membrana celular, no requiere un receptor específico y el porcentaje de efectos adversos que están reportados en la literatura internacional es menos del 2% y básicamente es una dermatitis tópica, si me ha tocado verlas, ardor un poquito en los pacientes, en ese caso se suspende, o reacciones de fotosensibilidad. Como recordatorio, la pirfenidona nos va a aumentar la cicatrización de las heridas porque regula el TGF-beta 1 y por otro lado va a disminuir el estrés oxidativo y lo que nos ocasionan las interleucinas y el factor de necrosis tumoral alfa. Por lo tanto, la combinación de estos dos factores nos va a aumentar la velocidad de cicatrización. Hay algunos estudios en donde se demostró que pueden llegar a incrementar hasta 58% la cicatrización a 8 semanas. Hay que recordar que la velocidad de cicatrización del paciente diabético está disminuida más de la mitad
de lo que cicatrizaría un paciente normal, y en pacientes descompensados incluso hasta un cuarto de la velocidad normal en pacientes sanos. En este caso voy a presentarles, es un paciente masculino de 75 años de edad, tiene diabetes mellitus de larga evolución, un diagnóstico de insuficiencia venosa, tuvo un traumatismo en el talón con posterior formación de la úlcera, el paciente diabético, bueno, descontrolado también, y se habían llevado a cabo múltiples tratamientos sin haber llegado a una mejoría. En este caso es muy importante porque vamos a hacer la combinación tanto del tratamiento conservador como la combinación con una terapia avanzada o un manejo avanzado de la herida. Acá vemos cómo ingresa el paciente, vemos que el origen fue traumático, posteriormente se infectó, se desvitalizó mucho y en este caso tuvo una exposición muy importante de lo que es el tendón de Aquiles. En este caso hicimos inicialmente una desbridación profunda, hicimos un lavado quirúrgico precisamente con solución de superoxidación y posteriormente hacemos la colocación del sistema de presión negativa. Aquí estamos viendo dos semanas después con terapia de presión negativa. Vemos cómo mejoraron los bordes de la herida. Se genera ligeramente un poco de fibrina en la superficie, pero sobre todo hay formación de tejido de granulación. En todos y en cada uno de los actos quirúrgicos, el paciente fue lavado, desbridado y lavado con esta solución de superoxidación. En este caso hicimos una cobertura parcial del tendón de Aquiles, como lo podemos ver, y finalmente 4 semanas después del tratamiento de presión negativa, hacemos el cambio de tratamiento, cambiamos al apósito, vemos que ya hay una formación de tejido de granulación muy adecuada, muy uniforme, y en este caso, bueno, hicimos la aplicación precisamente de cicadona, de pirfenidona, con la combinación de un apósito hidrocoloide. Finalmente, vemos aquí como a las 10 semanas la evolución de nuestro paciente fue bastante buena, cicatrizó y epitelizó completamente y bueno, así lo egresamos de nuestro servicio. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, con todo el gusto del mundo. Doctor, antes de todo, le agradezco muchísimo la conferencia. Fue algo extremadamente interesante, sobre todo cerrar con todos estos efectos interesantes del manejo del paciente diabético en todos los sentidos. Hay algunas preguntas que he recibido del auditorio y quiero empezar de algo de lo más sencillo posiblemente hacia lo más complejo. Me preguntan acá si en este proceso de preparación del lecho de la herida, la pirfenidona tiene algún lugar específico, es decir, hablando desde desbridación, control de la infección, etcétera, hasta la parte de epitelización. ¿Cuál es el lugar dentro de todo el proceso de preparación del lecho de la herida donde podemos usar con mejor resultado la pirfenidona? Claro, bueno, hay que recordar que por el simple hecho de manejar alguna sustancia que nos mantenga humedad, podemos utilizarla como un proceso de desbridación autolítica, que no es en este caso no sería lo más correcto, pero el punto más indicado realmente para ocupar la pirfenidona es cuando ya empezamos a formar tejido de granulación en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar o vamos a acelerar la formación de tejido de granulación, la primera etapa, que era la segunda etapa de la cicatrización, o en la tercera etapa donde ya estamos en el proceso de epitelización y de formación de piel nueva en nuestras heridas. En ese momento, la pirfenidona no es un antiséptico o no tiene efecto antibiótico y por lo tanto no debe de utilizarse en heridas que están infectadas. Perfecto. Otra pregunta en relación a las SOS, las soluciones de superoxidación. Me preguntan si en relación al momento del pie diabético puede, el momento que la usa, que la utiliza por vez inicial, es conveniente hacerlo a partir de ahí hasta el final. Un paciente que tiene una herida bien granulada, bien limpia,
que está en proceso de epitelización es susceptible de manejarlo con una SOS, o bien es susceptible un paciente que está con infección, con exudado, con pus, etcétera. Sí, realmente Microbacter o este tipo de soluciones de superoxidación la podemos utilizar en todas las etapas del tratamiento. Como les decía, desde el tratamiento quirúrgico hasta la curación de las heridas simples básicas, hasta las que son avanzadas, y lo podemos utilizar en todas las etapas realmente. Incluso, por ejemplo, yo cuando retiro puntos o grapas en mis pacientes operados de alguna otra situación o incluso de pie diabético, yo ya no ocupo ningún otro antiséptico, aplico directamente la solución en las heridas, las dejo 30 segundos más o menos y retiro tanto las grapas como los puntos. Entonces, lo que les quiero decir es que se puede ocupar básicamente en cualquier etapa de la herida, desde la que está simple hasta la que es muy compleja, como el pie diabético o en el tratamiento quirúrgico incluso. En algunos casos, nosotros cuando tenemos la herramienta, por ejemplo, ocupamos terapia de presión negativa, haciendo la irrigación de este tipo de soluciones directamente en la herida y alternándolo con la presión negativa. Ok. Otra pregunta interesante, me parece, tiene que ver con el manejo de la parte local, sea con solución de superoxidación y o perfenidona en relación al manejo de antibióticos. ¿Hay alguna situación que pueda evitar el uso de antibióticos tópicos o sistémicos al usar estas sustancias? No, para nada. Aquí sí quisiera aclarar, por ejemplo, yo no soy partidario de los antibióticos tópicos. Está demostrado que a partir del quinto día realmente generan una resistencia. La verdad es que a mí no me gustan. Sin embargo, este tipo, como Microbacter o soluciones de superoxidación, nos van a disminuir constantemente la carga bacteriana. Entonces, sí es muy importante porque después de 5 minutos de estar en contacto con este tipo de tejidos, la solución se inactiva y se vuelve básicamente oxígeno y agua. ¿Qué significa? Que después de 5 minutos ya no sigo teniendo el efecto de soluciones de superoxidación y puedo hacer la aplicación prácticamente de cualquier terapia avanzada que yo quiera, incluyendo plata, no la inactiva, alginatos, etcétera. Por eso les comentaba, realmente estas soluciones a mí me han gustado mucho y han sido tan benéficas que se pueden utilizar en cualquier etapa y posteriormente continuar, después de hacer la irrigación o la curación, con la terapia avanzada o el apósito avanzado que vayamos a colocar. Estas soluciones, les digo, realmente en México entraron a partir del 2010, pero son muchísimo más antiguas y hay otros países que están incluso más avanzados en este tipo de soluciones. Por ejemplo, Japón está utilizando a nivel de odontología, por ejemplo, son los que van más avanzados por los efectos que precisamente tiene en cuanto al biofilm y en cuanto a la carga bacteriana de la boca. Me preguntan también si perfenidona es útil específicamente en aquellos pacientes con biofilms difíciles de manejar. Sí, hay que recordar, el biofilm, el origen es completamente diferente a la inflamación crónica, ¿no? Entonces, cicadona o pirfenidona básicamente nos sirve para controlar la inflamación y propiciar la formación de tejido de granulación y propiciar la epitelización de la herida. Si hablamos de Microbacter, que es un antiséptico específicamente, sí nos puede disminuir la formación de biofilm o incluso eliminar el biofilm, ¿ok? Hay algunas técnicas, les comentaba durante la ponencia, durante la conferencia, que hacemos nosotros irrigación a alta presión. Y la alta presión tiene un efecto mecánico más el efecto antiséptico de la solución y desprende más bacterias, desprende más biofilm y obviamente tenemos el efecto antiséptico. Entonces son dos sustancias completamente diferentes, con un mecanismo de acción completamente diferentes y con un objetivo completamente diferente. Sin embargo, pueden combinarse. Yo puedo hacer una curación, como vimos en el caso que les presenté, hago la curación del paciente con este Microbacter. Posteriormente, generalmente lo dejo 5 minutos, secamos, aplicamos la cicadona, damos la cobertura y se acaba la curación de este paciente. Doctor, otro comentario interesante que me parece que veo aquí es si existe alguna sinergia de cicadona con algún otro tipo
de producto que favorezca la epitelización o siempre debe ser usado solo? No sé a qué se refiere precisamente esto de algún otro producto que favorezca la epitelización. Sí, generalmente dentro de la terapia avanzada hay combinación, por ejemplo, de apósitos, ¿no? Nuevamente un alginato con un hidrocoloide, a la plata le ponemos, incluso con algún alginato se puede combinar, etcétera. Personalmente, realmente lo único que hago, lo único que hago en ese caso es, o lo que hacemos realmente es dar la cobertura para mantener la humedad. Por eso les comentaba, a mí personalmente me gusta mucho el hidrocoloide y hay que hablar de cómo funciona el hidrocoloide precisamente. Mantiene la humedad y nos mantiene ese intercambio de gas precisamente en la herida. La cicadona, por su composición en crema, nos va a mantener mayor humectación y obviamente también el estado de crema va a hacer que se vaya liberando el medicamento poco a poco, la pirfenidona, y manteniendo el efecto por más tiempo. Por eso les comentaba, las curaciones avanzadas que yo hago en combinación con estos dos productos, generalmente yo los dejo entre 3 a 4 días. Es decir, el tiempo, ahora, el tiempo, aquí hay otra pregunta interesante de doctor Edgar Torres, nos pregunta si la combinación de hidrocoloide con perfenidona, el tiempo aproximado adecuado, ¿cuál es para hacer los cambios? Sí, generalmente yo lo llego a utilizar entre 3 a 4 días, es el efecto químico que se ha mantenido. Y también estoy viendo acá que pregunta también en cuanto a si es más el efecto cicatrizante por el ambiente húmedo. Indiscutiblemente el ambiente húmedo nos va a potenciar la cicatrización, pero aquí estamos hablando que la composición química de la pirfenidona nos va a regular la inflamación y al regular la inflamación también vamos a potenciar la cicatrización. Esto es algo muy importante porque realmente en el manejo de las heridas tenemos que hacer uso de todo para mejorar las condiciones de la herida. Y esto es algo, tal vez me voy a desviar un poquito, pero desde el tratamiento psicológico del paciente diabético. Hay que recordar que la depresión asociada a trastornos en enfermedades crónicas llega a ser hasta el 90% de los pacientes y más en aquellos que han sido amputados. Y se va a retrasar la cicatrización y va a haber descontrol metabólico. Entonces el descontrol metabólico también es sumamente importante. La nutrición, como decíamos, ¿sabes qué? Si el paciente no tiene contraindicación, el uso de una dieta hiperproteica nos va a mejorar las condiciones también de la herida como tal. Entonces, en este caso, ocupar microbacter, claro que nos va a potenciar y nos va a potenciar la cicatrización, va a eliminar la carga bacteriana o la mayor parte o una parte de la carga bacteriana sobre la herida, va a disminuir obviamente la infección y si lo combinamos con el ambiente húmedo, pirfenidona, hidrocoloide, cualquier otro apuesto que queramos utilizar, pues bueno, vamos a buscar la combinación de todos los efectos, o sea, una sinergia realmente. Perfecto. Una pregunta interesante, ya para terminar, doctor. ¿Cuál es el tiempo que recomienda de duración de tratamiento con pirfenidona? Perdón, doctor, me perdí, es que estaba leyendo una pregunta en el chat. Una disculpa, doctor. No. Eso precisamente es lo que decían, que cuál es el tiempo que usted recomienda el uso de la pirfenidona en promedio. Y realmente el cambio, les digo, yo inicio con un cambio cuando la herida está limpia, ya en proceso de granulación y epitelización cada 3 días, es el tiempo que lo llevo a utilizar. Eh, en cuanto al qué tiempo o qué exposición del paciente, realmente mientras el paciente vaya mejorando, lo voy a seguir utilizando. En el momento en que yo veo que ya no avanzamos, que ya nos estancamos, bueno, tal vez en ese momento hay que optar por otra opción de tratamiento. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay que recordar, el tratamiento de las heridas no es una receta de cocina y a cada uno de nuestros pacientes debemos de darles lo que requiere realmente y no lo que nosotros creamos o pensemos o lo que nos ha funcionado. Entonces, sí es ir haciendo una valoración muy importante. Aquí estaba viendo también que dice que si el estado de crema con la combinación con el hidrocoloide puede generar más humedad de la herida y maceración. Por supuesto que sí. Por eso es muy importante controlar la humedad de la herida. Si está muy húmeda, debo de poner algo que me retire esa humedad. Claro. E incluso en los apósitos hidrocoloides hay apósitos que son muy delgados, como por ejemplo el zinc o el más grueso, ¿no? Entonces también es eso. Obviamente, si yo tengo una herida con exceso de humedad, tal vez no voy a colocar una capa muy gruesa de pirfenidona, sino solamente una capa muy fina realmente, ¿no? Entonces ahí es donde debemos de tener mayor
pues criterio precisamente para la utilización. El exceso de humedad, al igual que la falta de humedad, me va a retrasar la cicatrización. Eso es indiscutible. Perfecto. Bueno, doctor, en forma de resumen, en 4 puntos que usted considere puntuales, ¿cómo definiría el uso de pirfenidona y de la SOS en el manejo de pie diabético? ¿En qué momento? 4 puntos, el principio, 2 el centro y el final. Okay. Perfecto. Microbacter lo utilizamos desde el tratamiento inicial, si es quirúrgico, desde el lavado quirúrgico, en la combinación con cualquier otra terapia durante el postoperatorio, y lo podemos seguir utilizando hasta la epitelización. Eso es Microbacter o soluciones de superoxidación. Hablando de la pirfenidona, la empezamos a utilizar cuando está el proceso de granulación ya avanzando, cuando no hay infección, y de ahí lo vamos a llevar hasta la epitelización. Eso es básicamente como el resumen de la aplicación de cada uno. Perfecto. Pues bueno, doctor, muchas felicitaciones. ¿Tiene por ahí todavía alguna en el chat que le quiere responder? Aquí una pregunta del doctor Alejandro García. ¿Qué grado de enfermedad presentan sus pacientes? La mayor parte de pacientes que llegan conmigo con pie diabético se encuentran en un estadio grave realmente, más del 90%. Por eso precisamente desarrollamos las técnicas quirúrgicas que les mencionaba. Ahora, doctor, una pregunta un poquito más académica en ese sentido. ¿Cuál es digamos, el sistema de clasificación que a usted le convence más en el manejo del pie diabético? No por usar una u otra específicamente, sino aquel que se apega más a todo este proceso cronológico que nos platicó de sus pacientes. Sí, la verdad es de que digo, la Wi-Fi es sumamente práctica. Hemos llegado a utilizar también la Sanelian. La verdad es que es un poco, son muchos puntos también y a veces se pierde un poco de practicidad, pero también es buena. Fue inventada por un cirujano mexicano también. Y la que se acentúa mucho para mis pacientes y para el estado sistémico en el que están llegando es el de la Sociedad Americana de Infecciones. Precisamente es muy simple porque es leve, moderada, grave. La mayor parte, como preguntaban, ocupamos o caen en el estado de gravedad. Muchos pacientes ya vienen con sepsis, es el estadio en el que nos llegan porque ya han sido multitratados. Pero Wi-Fi es bastante buena, a mí me agrada bastante y es sumamente práctica. Perfecto. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, de veras, de parte de la mesa directiva de Amexipiet, agradecemos mucho su conferencia, agradecemos mucho su apoyo. Esto es muy ilustrador para todas las personas que por lo pronto en el Zoom que estuvieron casi llegando a 100, que es muy buen número, aparte de Facebook, aparte de YouTube. Eso es muy interesante, tuvo muy buen alcance la conferencia de esta noche. Yo le felicito en lo personal porque me parece espectacular el sistema cronológicamente ordenado que utiliza para esto. Y pues de no haber alguna otra pregunta, algún otro comentario, doctor, lo dejo para que se despida. Muchas gracias. Gracias a todos. Nuevamente mi agradecimiento al doctor Neftalí, a la Asociación Mexicana de Pie Diabético por la invitación, a Advaita y pues muchas gracias a todos y cualquier duda con todo el gusto del mundo quedo al servicio. Pueden contactarlos o pueden contactarme directamente y con todo el gusto del mundo para ayudarles, asesorarles o incluso saludarlos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Esperemos vernos la próxima semana en la sesión académica y estamos en contacto con todo lo demás. Un fuerte abrazo y buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego, buenas noches.